En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que recibimos, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días chicos y chicas, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy vamos a hablar de cómo surgió el mal en el mundo. Y para entender un poco acerca de este tema, vamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios les ha dicho: no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Entonces, la serpiente es muy astuta y se le acerca a la mujer. Ellos, Adán y Eva, vivían en el paraíso muy bien, tenían todo a su disposición, eran muy felices, pero la serpiente pues sentía envidia y finalmente se le acerca a la mujer y le dice que cómo era posible que Dios les hubiera prohibido de comer de todos los árboles, siendo que pues, se veían tan ricos y tan apetecibles. Astuta la serpiente, porque sabía perfectamente que el único árbol del cual no podían comer era del fruto prohibido. Y entonces, mañosamente le dice a Eva que qué pasa, por qué no se los permite. Y entonces Eva le dice: no, pues sí podemos comer del que sea, menos del fruto prohibido, porque podemos morir. Y entonces la serpiente la empieza a envolver, diciéndole que eso es mentira, que ese árbol, Dios no quiere que coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol, ellos van a conocer todo acerca del bien y del mal, que se van a volver como dioses. Y obviamente la serpiente, en su intención de engañarla, de que desobedezca a Dios, le dice ese cuento para que ella sienta esa curiosidad de ir y de probar ese árbol, del árbol. Entonces, así se presenta el mal, así se presenta el pecado, engañándonos, diciendo que lo que estamos haciendo está bien, y que vamos a obtener una gran recompensa si nosotros actuamos contrario a lo que Dios nos pide. Vamos a seguir leyendo. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Palabra de Dios. Entonces la mujer voltea a ver el árbol y se da cuenta que el árbol pues se ve muy bueno, y dice: bueno, ¿qué tanto es tantito, no? Entonces va, come del árbol, me imagino que le ha de haber sabido pero a gloria, ¿no? Y no conforme con ella comer, ella ser engañada y desobedecer a Dios, va y le ofrece a su marido. Y entonces ahí entra
ahí entramos en un juego en el que no solo nosotros desobedecemos a Dios, sino que también hacemos que otros desobedezcan a Dios. Entonces, el fruto prohibido, la serpiente le mostró a Eva que la desobediencia a Dios era buena y que se veía muy apetecible y que era muy perfecta. Entonces Eva obviamente pues cae en la imaginación de que no, pues sí es cierto, o sea, si eso se ve bueno, ¿cómo puede ser malo? ¿Cómo puedo yo morir probando de ese fruto si se ve tan bueno? O sea, la serpiente finalmente me está diciendo que se ve bueno y yo lo veo bien bueno, pues quiere decir que es verdad. Entonces, nos caemos en el juego del pecado, caemos en el juego del mal, en el que vemos como que el pecado es algo bueno, como que es algo inofensivo, como que si lo hacemos no va a pasar nada. Entonces se le abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Entonces, después de que comen, se les abren los ojos y entonces se dan cuenta de que están desnudos. Y obviamente esa desnudez les da vergüenza. ¿Y qué hicieron? Agarraron unas hojitas y ¡pum!, se taparon sus partecitas para que nadie los viera y ya no sintieran esa vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que ellos, inmediatamente después de que cometieron el ilícito, de que cometieron la desobediencia a Dios, ellos empezaron a sentir mal con ellos mismos. Ellos se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba mal, porque empezaron a sentirse avergonzados. Entonces, se les abrieron los ojos y vieron que, pues, habían hecho algo indebido. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Entonces el hombre siente vergüenza cuando escucha a Dios porque sabe que está desnudo, y Dios lo cuestiona preguntándole: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? Entonces inmediatamente Dios se da cuenta que comieron del árbol del fruto prohibido, que el hombre comió del árbol del fruto prohibido. Pero en vez de asumir la responsabilidad, ¿qué dice? Esta mujer indigna que me diste me hizo que yo comiera del fruto del árbol prohibido. Se voltea a ver a la mujer: ¿y por qué lo has hecho? Y la mujer, en vez de tomar su responsabilidad, culpa a la serpiente. Entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Dios nos permite, Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos escoger qué camino seguir, el del bien o el del mal. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca. Si nosotros hemos cometido una actitud o una situación, o hemos estado en una situación en donde hemos desobedecido a Dios, en donde hemos hecho cosas para que nos enemisten con Dios, como lo hicieron Adán y Eva, engañados por la serpiente, por supuesto, pero que finalmente ellos decidieron hacerlo. Si nosotros estamos en esta situación, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que aprender a decir no, aunque se vea muy apetecible, aunque tengamos mucha curiosidad. Tenemos que aprender a decir que no.
Y asumir nuestra responsabilidad implica que debemos de ir manejando esas actitudes, esas situaciones, para que nosotros le pidamos a Dios, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a salir de esas actitudes que continuamente nos enemistan con Dios. Entonces, Dios nos permite, así como le permitió a Adán y Eva, de andar todos felices y contentos en el paraíso, así a nosotros nos permite vivir la vida libremente. Pero las decisiones que tomamos son nuestras. No podemos andar culpando a la gente porque nosotros no tenemos esa vergüenza, porque obviamente el pecado nos hace sentirnos avergonzados. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a que esas actitudes las vayamos alejando de nuestra vida y vivir siempre en armonía y en amistad con Dios, en esa amistad que necesitamos para ser mejores seres humanos. Vamos a leer qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este tema. ¿Dónde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. El pecado es parte de la historia del hombre. Pero si el pecado existe, es porque Dios existe, porque no hay pecado sin la gracia de Dios. ¿Cómo surgió el pecado en el mundo? Pues obviamente la serpiente envidiosa, el mal envidioso, interfirió en esa relación tan pacífica y tan bonita que tenía Dios con el hombre y con la mujer. Y pues evidentemente es esa envidia, ese encono, ese alejar al hombre y a la mujer de Dios, hizo que el pecado apareciera en la tierra. Entonces, no hay pecado sin la gracia de Dios. Si el pecado existe es porque la gracia de Dios, la profunda gracia de Dios, la gran gracia de Dios está presente en nuestra vida, porque nos da la oportunidad de, aunque somos pecadores, nos da la oportunidad de que Dios nos dé su amor, de que Dios nos envíe a su Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir a través de Él todas las gracias que Dios tiene para con nosotros. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el consentimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad de Dios que da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Entonces, sería fácil explicar con la psicología lo que representa el pecado, porque podemos decir que solo es una situación que se presenta porque a lo mejor tenemos por ahí un cable medio zafado, o porque crecimos en una sociedad que se rige por esas conductas. Entonces, en realidad no es como que, o sea, sí es una conducta inadecuada, pero no es porque porque estemos psicológicamente dañados. El pecado solo lo podemos entender a través de Dios. El pecado al inicio de los tiempos se llegó al hombre y a la mujer por la envidia, por la
la gana del mal de alejarnos de Dios. Entonces, solo de esa manera es que podemos explicar el pecado y no necesitamos ir a un psicólogo para curarnos de esas conductas nocivas que tenemos y que nos enemistan con Dios. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a alejar de nosotros esas actitudes, porque es a través de la gracia de Dios que nosotros podemos eliminar todas esas conductas que nos enemistan día a día con Dios. O sea, salimos a la calle y vemos cientos de cosas, cientos de personas que actúan de manera poco amorosa para con Dios y para con los demás. Entonces, que esa luz que representa el Espíritu Santo y que nos regalaron desde el inicio de nuestro bautizo, la llevemos hacia donde vayamos, que puede que estemos en una situación en donde haya una profunda oscuridad, pero nosotros con esa luz podemos iluminar todo el lugar a donde nos paremos. Con una sola lucecita, con un solo brillito, podemos acabar con la oscuridad. Un solo brillito acaba con la oscuridad. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza que necesitamos para alejarnos de esas actitudes de pecado, para que Dios nos dé la sabiduría para entender qué es lo que Él quiere de nosotros, y buscar siempre tener esa relación profunda y sana con Dios. Puede que el pecado se nos presente muy llamativo, muy divertido, muy apetecible, pero lo único que busca la maldad, lo único que busca el mal, lo único que busca es alejarnos de Dios, es enemistarnos con Dios. Y recuerden, Dios es un caballero. Él nos da la decisión de elegir qué camino escoger. Él no nos obliga a nada, pero obviamente Él en su infinito amor nos dio a su Hijo único para que podamos acceder a la salvación. Entonces, busquemos siempre esa amistad, tener siempre esa amistad con Dios, por mucho que sea la curiosidad, por mucho que sean las ganas de probar eso que se nos muestra posiblemente divertido. Vamos a terminar arrepintiéndonos y enemistándonos con el Señor. Entonces, por mi parte ha sido todo. La tarea de esta semana es hacer un cómic o una historia en forma de cómic de alguna situación de pecado que veamos en nuestro alrededor, o alguna situación en la que nosotros mismos hayamos estado. Entonces, no olviden enviarla al correo de la rectoría, poniendo su nombre y el nombre de su catequista, y pues a nombre del Padre Carlos y del equipo de catequesis les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, cuiden a sus viejitos, cuiden a sus enfermos, que el Señor finalmente los ilumine, los llene de paz, de tranquilidad. Y seguimos en contacto. No olviden participar en la misa del próximo domingo. Vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.